No te voy a extrañar para... ¿Cómo andan? ¿Todos dormidos o alguno despierto? Bueno, comisión 2, 4 del 8. Vamos a tomar asistencia y después vamos a dar informes parroquiales. Guete Hernández Matres. Ya los tengo ubicados, ya en la mitad de año. Gilberto. Ah, también. Jiménez. Gómez Candela. Gómez Carolina. González Ana Paula. Presente. La hija de mi prima también, leía Ana Paula, porque fue el cumpleaños del abuelo. González Germán. No te había visto, Adri. González Mariana. Matías. Graciani Mariana. Ibarra Cabrera. Jacobi Mariana. No, ¿no va a volver esa chica? Fines de agosto. Joana Joaquín. Atahualpa. Custer. La Rosa. Ledesma. Ledesma Leonel. Lesca Agustín. Lloret Juan Ignacio. Londero. López. Luna María. Luque Salazar. Mal Lucas. Maidana Rita. Marcotich Santiago. ¿A dónde? Ah. Marcili. Martínez Rosario. Martini Marcos. Mazo Valentina. Mazzarello Maite. Presente, profe. Mendiguru. Micheluz. Nicer. Mor. Muniz Adriana David. Namut Tobías, lo vi cuando entró. Ocampo. Ojeda. Oliveri. Y hasta ahí, ¿no? No sé si Oliveri entra en esta. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Descansaron las vacaciones? Perdón, profe. ¿Estudiaron? ¿Les fue bien? Algunas sí, algunas no. Profe, ¿me escucha? Bien. Bueno, este segundo cuatrimestre se nos complicaron el tema práctico, ¿sí? Cada prof hubo unos cambios horarios, de las comisiones, pedidos desde la coordinación, ¿sí? No sé si por tema aula, por tema viaje de los docentes que algunas materias pasaron a ser cuatrimestrales, como esta, por ejemplo, que el año que viene va a ser cuatrimestral, bueno. Se armaron ahí unos problemitas con los horarios y la cantidad de aulas con las que se cuenta, entonces hubo docentes que cambiaron el horario de los prácticos. Sé que Flor no cambió, sí Celina y sí Emilia. Pero para mejor organización, ellas van a comunicar vía campus, ¿sí? Seguramente con Celina estoy casi al 100% que mañana van a tener el mismo horario, todo, y que después ella les va a avisar cómo, ¿sí?
cualquier situación, no les va a coincidir con ninguna otra materia, ¿sí? Pero cualquier situación, a todos les digo, los que estén despiertos de su casa también, personal, ¿sí? Ya sea, llámese trabajo, no sé, otra actividad que ustedes ya tenían pendiente desde antes, lo que sea, que complique la asistencia al práctico, se comunican con la jefa de trabajos prácticos y ella me lo comunica a mí y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Me explico eso? ¿Queda claro? No es lo mejor, no es la idea, ya se conocen, ya hay un seguimiento por parte de cada docente, pero como también hay un drive en donde todos seguimos, todos los alumnos de los prácticos, tampoco va a ser tan complicado, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Voy a tomar el mate rico que extrañé de leer. Bien, tema parciales. Ustedes ya tienen la fecha que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Bueno, también hubo cambios ahí. Porque ustedes tienen clínicas y tienen técnicas. ¿Ya tienen esas materias, las fechas de esas materias? ¿De ahora de agosto? Ah, bueno. El 18 y el 27, a mí me pasaron eso, me pasó. Sí, a mí me pasaron técnicas del 14 de agosto. Bueno, cuando tengan técnicas, van a saber cuándo es. A mí lo que me importa es psicomotricidad. A mí me pasaron las fechas de técnica y de clínica, pero bueno, no corresponde que yo les dé. Entonces, nosotros teníamos el 25 del 8 iba a ser nuestro parcial, que yo se lo di la primera clase. Entonces, yo dije, ¿para qué tanto amontonadero si nosotros podemos seguir dando y después... Porque después se presenta la mitad, es todo un lío porque coincide con el recuperatorio, bueno. Así que seguramente va a ser la semana del 8 del 9, del 8 de septiembre, o la siguiente, ¿sí? ¿Queda claro? Seguramente. Bueno, clínica y técnicas tienen antes de eso. ¿Bien? Para los que cursan todas las materias, ¿no? ¿Listo? El último. Ah, perfecto. Vale. Ya le voy a poner este nombre. O sea, Olivetti es consciente. Todavía no sé. Bueno, vamos a arrancar nosotros con la unidad número 6, ¿sí? Habíamos terminado con precisión, coordinación y fuerza, ¿se acuerdan? Rapidez, todo, en la unidad número 5. Y vamos a empezar con la unidad número 6, que vamos a dar la actividad TONI, ¿sí? Vamos a la primera. ¿Qué definición tienen ustedes al día de la fecha que lo ven desde el primer año y que vamos a trabajar sobre sujetos que van a tener un tono muscular, de tono muscular? Vamos a tratarlo. Ay, no saben cómo, ya mañana voy a caminar porque esto está un poco por acá. Desearía estar caminando ahí, pero bueno, esta camarita me queda acá. ¿Qué entienden ustedes como tono muscular? Cuando le toman en los exámenes o le piden definición de tono muscular, ¿cómo definen tono muscular? ¿Qué dice el tono muscular en sus celulares? La definición de Google o de ChatGPT. ¿Ninguno se acuerda de una definición de tono? Ay, chica. ¿Cómo? Estado de tensión de los músculos. Bien. ¿Quién da más? Todos tenemos... ¿Cómo?
Semitensión. Semitensión del músculo. ¿Y por qué no de tensión? ¿Qué le agregaste? Tensión es una contracción. Suave. Bien. Perfecto. ¿Y cómo era tu nombre? Tadeo. Bien, Tadeo. ¿Todos tenemos el mismo tono muscular? Y entonces, ¿cómo definiríamos tono muscular? Tan bravo el grupo de mami de la escuela y pienso que es la escuela. Bien, vamos a retomar ahí un poco de fisiología y los primeros años. En biología también. Acá hay muchos alumnos que tuvieron biología conmigo y también vemos tono muscular. Nosotros desde la cátedra planteamos lo que se llama tono muscular desde la neurofisiología, que es lo que se supone que ustedes al día de hoy, ya en cuarto año, deberían saber, ¿sí?, una definición de tono muscular. Acá la compañera dijo que era el estado de tensión del músculo y allá Tadeo dijo que era de semitensión. Cuando yo le pregunto por qué, que parece en realidad un juego de palabras, nada más, él dice, porque ya hay una contracción más brusca, ¿sí? Si hablamos de tensión. Y en realidad, sí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay 1 millón de definiciones de tono muscular, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de la bibliografía dice que es un estado de tensión del músculo. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hablamos de tensión, ya hay una activación, ¿sí? Como dijo el compañero, ¿bien? Entonces, nosotros planteamos desde la neurofisiología, me parece que tenían ahí, desde la neurofisiología planteamos una definición, ¿sí? Baja un poquitito. No, baja más. Ah, bueno, entonces la siguiente. No importa. La habré sacado. Una definición que está dada por Barraquer Borda, que son de un apellido complicado, pero bueno, que estudió mucho sobre la fisiología, es una definición medianamente más nueva, y habla de una semitensión del músculo, ¿sí? Y dice que el tono muscular es el estado de semitensión permanente del músculo, ¿sí? Es lo que sería la eutonía, ¿sí? Como un tono de base. Sabemos que no todos tenemos el mismo tono y sabemos que, por ejemplo, cuando dormimos, el tono baja, ¿sí? Cuando descansamos, el tono baja, pero que ese tono, ¿sí?, varía dentro de parámetros donde no es patológico todavía, ¿bien? Nosotros podemos decir que hay un estado de semitensión en donde en algún sujeto se evidencia que está más alto, pero que no por eso es patológico. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Hasta ahí lo entienden? Eso desde la neurofisiología. ¿Cómo se evidencia? Gracias a qué? Al reflejo miotático, ¿sí? Dice, ¿cómo evidenciamos el tono muscular? Al hacer una movilización pasiva, ejemplo, extensión del brazo, se siente una resistencia dada por el reflejo miotático. Esto es puramente fisiológico, ¿sí? O anatómico, si ustedes quieren pensarlo desde ahí. El tono muscular dice, resistencia activa al estiramiento pasivo que se evidencia por el reflejo miotático. ¿Se acuerdan del reflejo miotático? El reflejo, así muy por arriba, el reflejo miotático solamente va hasta el asta anterior de la médula, ¿sí? Pasa y vuelve, hace un circuito cerrado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Se supone que acá estamos haciendo una recuperación de saberes que ustedes deberían traer desde los años anteriores, desde fisiología, básicamente. ¿Bien? No sé qué libro vieron porque intenté muchas veces en otros años tener acceso con los docentes, pero bueno, nunca supimos desde dónde lo sacan. Pero en realidad, esa es la definición que debemos manejar. Y tiene que quedar claro por qué no es un estado de tensión. Porque si nosotros decimos que es un estado de tensión,
ya lo que significa el reflejo miotático, ya está activado, ¿se acuerdan? Aparato de Golgi, ¿sí? Que estaban en los tendones y eran los que activaban, ya ahí está activado. Bien, entonces hablamos no de eutonía, ya hay un tono, como dijo el compañero, hay ya un estado de contracción que supera, ¿sí? A lo que sería la eutonía o el tono muscular. Bien, vamos, esto es largo. Dice, ¿cuál es el hilo que vincula estas tres situaciones? A ver, alguien que quiera leer. Vamos, entonces se me despierta. ¿Quién va a leer? Están los compañeros que están más adelante. Leen una situación cada uno, vamos. A ver. Chicos, veo yo que soy una vieja. No van a ver ustedes, vamos. ¿Quién va a leer? O alguien que esté de la casa. Todos están leyendo. ¿Les da vergüenza leerlo? No, chicos. Cuarto año. Bueno, dice, la 1. ¿Sí? La situación número 1 dice, ella sale a escena, yo siento en la piel el roce de 700 miradas, que sería lo que estaría pasando en este momento acá, de 700 miradas y un foco de luz, me erizo, se escucha el bolero de Ravel. Ella empieza a girar, yo siento texturas de madera bajo la planta de los pies, secuencias vertiginosas de telón, público, telón, luces, telón. Frente a los ojos semicerrados. Ella baila y gira y baila. Yo siento los músculos en actividad, una suave ondulación en la columna, un fuerte sostén en los abdominales, cierta aceleración del pulso. Ella gira y baila y gira. Yo siento la gasa negra entre los dientes, el aire en el pelo y el viento en la punta de los pulgares que apunta al cielo. Ella consuma la danza como una ceremonia. Yo siento la emoción del ritual, silencio, quietud, aplausos. Ella saluda, ella saluda en el escenario. Yo transpiro en la butaca. ¿Sí? Esa es la situación número 1. ¿Bien? ¿Qué se imaginan de la situación número 1? Que Nelson habla muy fuerte, chicos. Vamos, ¿qué se imaginan? ¿Quién siente todo eso? La persona que está viendo la otra. Una persona que está viendo a la otra bailar. ¿Y qué es lo que siente de esa persona que baila? Porque no se describe, solo en la última oración dice, ella saluda en el escenario, yo transpiro en la butaca, ¿sí? Recién ahí habla de lo que él siente y de lo que le pasa al cuerpo de él. Está todo el tiempo relatando lo que le pasa al cuerpo de la otra persona, ¿sí? Bien, la segunda dice, miro a Carlos que mira un partido de fútbol por la TV. Se le ha tensado el labio superior, está sentado en el borde del sillón, con una mano pellizca el tapizado, a veces se adelanta un poco más el torso como amagando el cabezazo, de tanto en tanto sacude una pierna, pateando un córner o esquivando un foul, no sé cómo. Y por supuesto festeja sus goles de pie, con los brazos en alto, los puños cerrados y desafiando a la tribuna. ¿Qué pasa otra vez? Es alguien que está sentado mirando la tele, ¿sí? Que está mirando un partido y que en realidad con su cuerpo que hace todos los gestos de los jugadores y vivencia con su cuerpo lo que está sucediendo dentro de la cancha. Imaginémonos que está acá en Villaguay, está mirando un partido, no voy a decir de ningún equipo para no herir susceptibilidades, pero bueno, está mirando un partido que se está jugando en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Pero se siente a él mismo que está ahí. Pero ¿quién lo siente? Un tercero que lo ve.
¿sí? A este jugador. ¿Bien? ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, y el tercero sí yo ya no lo veo porque está amarillo, lo único que haga así. Es una tarde de tristeza y mal humor. Los sueldos bajos, parece el argentino. Los precios altos, los diarios llenos de noticias feas. Alguien contó de alguien que tiene una enfermedad incurable. Somos 4 desinflados en una mesa de café, blando, aplastando las sillas, pesados, hasta que llega Norma casi corriendo, muerta de risa, con una anécdota tonta que solo ella puede contar con tanta gracia. Nos veo levantarnos, correr las sillas, hacerle espacio, saludarla, reírnos con ganas. Cambió el tono de la reunión, ¿sí? Acá sí lo cuenta alguien que lo está viviendo en el momento y que cuenta la sensación de esa persona y del sujeto. Pero ¿cuál es el hilo que vincula las 3 situaciones completamente diferentes? La de la danza, ¿sí? O la de un espectador que está mirando un ballet de danza, ¿sí? A una bailarina. La de la persona que observa, ¿sí? A un hombre que mira un partido de fútbol. Y la última, que es ese mismo sujeto que cuenta lo que pasa en esta reunión. Como yo acá podría decir que yo hablo y todos los alumnos están durmiendo, cabizbajo, tomando mate, tratándose de despertar. ¿Qué unifica todos esos ejemplos o esas situaciones? ¿Qué cuentan todas esas situaciones? Como la percepción así del tono, sin la necesidad de intentar, solo con la mirada, uno ya se puede dar cuenta del tono. Perfecto. El hilo con, no sé si los compañeros escucharon por eso. ¿Cómo es tu nombre? Atahualpa. Uy, el del apellido difícil. ¿Qué te hermano o algo así, no? Ah, ya tengo permiso para decirte Atahualpa. Bien, como dice Atahualpa, es como perciben, ¿sí? El tono sin tocar. O sea, observando a un sujeto, uno puede tener una hipótesis de qué está sucediendo con el tono. Y si nosotros nos quedamos con eso, y nos quedamos con lo que veníamos hablando anteriormente, de que el tono era el estado de semitensión permanente del músculo, ¿sí? ¿Cómo si eso es una mirada de la neurofisiología, nosotros lo podemos percibir mirándolo al tono? Y podemos decir que tiene el tono elevado, que no. ¿Qué es lo que tienen en común estas 3 situaciones que nos hacen sentir a nosotros qué es lo que está pasando con ese tono? Puede ser una cuestión de empatía o algo psicológico. Bien, Adri. ¿Qué más? O sea, ¿qué específicamente de esa empatía? ¿Qué es lo que nosotros podemos vivenciar escuchando todo eso? ¿Qué es lo que le está pasando a esa gente? ¿La qué de esas personas? Las emociones. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Bien, como dice Victoria, las emociones, ¿sí? Las emociones cambian el tono. De hecho, hoy que es lunes, que hace un montón que no nos veíamos, volver a levantarse, uno viene medio caiducho, de tono bajo, ¿sí? Lo que pasa que el común de la gente no dice, ay, estoy re cansado, tengo el tono re bajo, por ejemplo. O usted hablando mal y pronto, usted diría, me da una paja ir mañana a psicomotricidad, se me baja el tono. No lo dicen así, ¿sí? Pero en realidad lo que percibimos es que las emociones, ¿sí? O esto psicológico que dice Adriana, repercute directamente en el tono neurofisiológico que nosotros ya conocíamos, ¿sí? Y como nosotros estamos acá en la cátedra de psicomotricidad y neurodesarrollo, nosotros planteamos desde psicomotricidad algo que tendría que estar planteado desde el momento 0 en la carrera, ¿sí? Que el tono no es solamente eso que ustedes ven en neurofisiología, es eso, pero además, ¿sí? Hay una bibliografía que dice que es psicomotricista, que dice que es el telón de las emociones del tono, porque en realidad
Es eso, es lo que tenemos, el tono es lo de fondo a nuestras emociones. Las emociones repercuten, sí, directamente sobre el tono muscular. Por eso cuando estamos contentos, tenemos el tono un poquito más elevado, como el último caso que leímos, ¿sí? Y no por eso es un tono patológico, ¿sí? ¿Me explico? Ahora, nos pasa algo muy triste, que nos pone mal, ¿sí? Repercute, o que nos angustia, repercute, tanto la angustia y la tristeza, en el tono, ¿cómo repercute? Bajándonos el tono. Pero eso habla de una patología a nivel del tono. ¿Alguien va a llegar al consultorio porque está triste y tiene el tono bajo? No, excepto que sea una depresión ya muy marcada, ¿sí? Un niño con depresión, un bebé, ¿por qué? Por un vínculo de apego que no se haya formado con nadie, sí, y puede llegar al consultorio, ¿sí? Con un tono bajo, patológicamente no tiene nada y tiene que ver con lo vincular, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, pasemos. Para el año que viene, aumentar la letra de estos casos. Está muy bien. Bien, bueno, esto del reflejo miotático, que es lo que le decía anteriormente, ¿sí? Que tiene, bueno, un estímulo que es el estiramiento, esto es neurofisiología pura, el receptor, que es el uso neuromuscular, la vía aferente, que es la neurona, no sé cómo lo dieron ustedes, si IA, o no sé, que, bueno, el centro integrador, que es médula, la vía eferente, que es la que devuelve, por eso es un circuito cerrado, que es la motoneurona alfa, y el órgano efector, que es la contracción muscular del músculo agonista, ¿sí? Esto es para que lo hagan un repaso. Bien, el tono muscular no solo prepara y guía los movimientos, sino que al mismo tiempo, y en virtud de las posturas que suscita, expresa las fluctuaciones afectivas. Es el tejido del que están hechas las emociones, encontrándose implicada entonces no solo la motricidad, sino también la vida afectiva y cognitiva del niño, ¿sí? Esto lo dice Wallace, digamos. Ah, no. Todo eso era una mirada desde la neurofisiología. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos desde psicomotricidad? ¿Sí? Que es la cátedra que nos convoca hoy. Cuando nosotros tenemos a un bebé, nosotros podemos pensar, ¿sí? ¿Cuál es el tono? Cuando llega un bebé que no tiene ninguna patología, chicos, ¿sí? Siempre conocemos primero qué es lo esperable para después, ¿sí? Ver qué pasa cuando hay alguna patología. El bebé es muy difícil. Pensemos en un bebé de 3 meses, ¿sí? Un bebé de 3 meses que está todo el tiempo pataleando, moviendo las manos, moviendo los brazos, ¿sí? ¿Cuál es el tono de ese bebé? ¿Qué tono está bien en ese bebé? ¿Qué es lo esperable para ese bebé? ¿Sí? Dice, el bebé, dice la diapositiva, ¿no? El bebé, qué viejos, es la criatura de la tensión. En realidad está en permanente tensión, ¿sí? Entonces, este estado de semitensión es muy difícil saber cuál es lo esperable en un bebé. Pero ¿qué es mucho más fácil que en cualquier adulto? Ver, observar que cada bebé, como cada sujeto, tiene un tono, ¿sí?, que es propio de ese sujeto. Bien, pues si yo ahora los veo todos ustedes así, pareciera desde acá que todos más o menos tienen el mismo tono, y en realidad yo sé que no, y sabemos que no. Pero en un bebé, ¿sí?, es más fácil ver esto de que cada sujeto tiene un tono diferente, ¿sí? Porque hay bebés que se mueven más dentro de la misma normalidad y tienen el tono un poquito más elevado, y hay bebés que se mueven menos, que son más pasivos y tienen el tono un poquito más bajo, pero dentro de lo esperable, ¿sí?, de ese rango de lo que es la normalidad, ¿sí? Bien, lo que sí hace el bebé es que, dos cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos organizadores por allá, que uno era la comunicación? Y decíamos que primero la comunicación era gestual para después ser verbal. Y en el adulto se comprimen las dos. La verbal
Bueno, así como estoy haciendo yo. La verbal la acompaño como gestual, ¿sí? Hay personas que son más gestuales que otras. En el niño, la comunicación es solo gestual. ¿Sí? En el bebé de 3 meses, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, quien decodificaba eso era esa figura de apego que dijimos que la mayoría de las veces es la mamá, ¿sí? Pero esa figura de apego dice, llora, tiene hambre. Solo ella sabe por qué tiene hambre. Nosotros podemos pensar, pues pasaron 4 horas, y si todo el mundo dice que cada 3 horas hay que darle de comer al bebé, que deben de haber pasado 4 horas, ¿sí? Llora, hay que cambiarle el pañal. ¿Habrá sentido dolor? Nosotros nada, no sabemos. Dice la mamá, llora, hay ese llanto es porque le duele algo. Y decodifica esa comunicación, ¿sí? Eso si lo vemos desde la mirada de los organizadores. Ahora, eso mismo lo llevamos al tono muscular de este bebé. Cuando llora, ¿qué pasa con ese tono? Aumenta, bien, Adri. Aumenta porque se pone en tensión y tiene que aumentar todo para que además vibren, ¿sí? Las cuerdas vocales y el llanto salga, ¿sí? Entonces existe algo que se llama tono desde la psicomotricidad, que se llama que el tono se modifica según este estado psicológico del niño, que además es fisiológico, porque el niño tiene hambre, aumenta el tono, llora. Se llama hipertonía del llamado. ¿Por qué? Porque llama a ese otro, en este caso la madre, o sea, cualquier adulto que está con un bebé y llora, ¿qué le pasa a este bebé? Si no lo conocemos, más nerviosos nos ponemos, y nosotros aumentamos el tono, y más aumenta el tono el bebé, y más llora, y no lo podemos calmar, ¿sí? Pero el eje, que esta vez está puesto en el tono, aumenta, ¿sí? El tono de ese bebé aumenta, y se llama hipertonía del llamado, que no es un estado patológico del tono, sino que es un estado de supervivencia del bebé, ¿sí? Porque llora para avisar que algo le está pasando. Ni hablar si es que llora por hambre. Llama a ese otro viene, decodifica ese llamado desde la comunicación, calma, por ejemplo, ese bebé llora por hambre, le da la leche, ya sea teta, mamadera, lo que sea, pero le da, lo alimenta, ¿sí? Y el niño baja el tono, ¿sí? Se llama hipotonía de satisfacción, ¿sí? Si el bebé lloraba porque tenía el pañal sucio, ese otro decodificó ese mensaje, el tono estaba re alto, lo cambió al bebé al pañal, el bebé se siente cómodo, empieza a bajar el tono, hipotonía de satisfacción. ¿Pero es patológico esto? No, es una forma de comunicación, ¿sí? Es un tono visto no solo desde esa mirada biológica que nos prepararon desde el primer año para que nosotros veamos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, el tono tiene, ¿sí?, una base que está muy vinculada con lo psicológico, que son las emociones. Bien, hacemos. Dice, las manifestaciones emotivas, desde las más elementales hasta las más refinadas, entrañan contracciones tónicas de los músculos, es decir, variaciones de la consistencia muscular. Dentro del útero, el feto vive permanentemente bajo la influencia de los estados emotivos y de tensión de la madre. ¿Qué pasa? Vida intraútero, ¿sí? El cambio de tono y de tensión que sufre la madre, ya sea por cuestiones de felicidad o cuestiones de tristeza, al niño le repercute directamente. ¿Por qué? Porque el útero es un músculo, ¿sí? Entonces, ¿se contrae o no en relación a eso? Esto que parece como una cuestión redada por, que
que decimos, sí, esto es obvio, ¿sí? Es algo... Esto llega al consultorio y cada vez llega más para evaluaciones de niños que tienen el tono disminuido, ¿sí? O el tono aumentadísimo y que no se estudia, se hace. Y desde lo biológico no hay lesión, no hay un síndrome, no hay nada que diga, ah, sí, Mariana lo que tiene es, no sé, cuando nació una pequeña hemorragia y por eso tiene una hipertonía que no alcanza a ser rigidez, ¿sí? Y en realidad tiene que ver con cómo se relacionan, ¿sí? Hoy en día las figuras de apego con los niños, ¿sí? Entonces, muchas veces tiene que ver con el, se los voy a exagerar para que ustedes entiendan el ejemplo que yo les quiero decir, les quiero dar, pero tiene que ver con el abandono, ¿sí? Bien, de este vínculo que está ausente, ya sea por pantallas, por exceso de trabajo de los padres, por lo que sea, ¿sí? Por estas cuestiones que tienen que ver con la crianza, ¿sí? De que no hay que tenerlo a UPA, se va a poner, lo vas a re mal enseñar, mira que dentro de 30 días tenés que volver al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿quién forma o quién ayuda a ese tono de ese bebé? El otro que contiene, ¿sí? Vieron que está muy de moda lo del porteo, no sé si, me parece que lo hablamos la otra vez, que es que se cuelgan a los bebés, los envuelven y los tienen, bueno, un montón de famosas aparte hacen eco de esto, de que todo el día el bebé está pegado a la mamá, como que si nunca hubiese salido del útero también. ¿Saben de lo que le estoy hablando? No. Bien, bueno, con estas tiras que son como elásticas, entonces dan más sostén y acompañan ese movimiento mínimo que hace el bebé, que es el movimiento de respiración cuando recién nace. Estos bebés están tan contenidos que es como que nunca nacieron, no está mal, son formas, ¿sí? Y son modas también. Lo que pasa que todo en exceso siempre está mal, ¿sí? Como un amor desmedido pasa a ser patológico por parte de una madre, ¿sí? Esto de tener a un niño que como que todavía nunca nació y siempre está pegado a vos y siempre está escuchando el latido de tu corazón, que le da seguridad, imagínense, lo sacan un segundo a ese bebé de 3 meses que viene colgado, ¿sí? Con la mamá y sintiendo todos los movimientos de la mamá y que se mueve según el movimiento que tenga la mamá, ¿sí? Porque el porteo es con la mamá, por eso digo con la mamá y no el papá. ¿Qué es lo que sucede? Sacan a ese niño de ahí, ¿sí? Y es un tono que desapareció, ¿sí? Hablando profesionalmente muy mal, es un flan que cae ahí, ¿sí? No hay tono, porque vos necesitas, ¿sí? De estar en el vacío para poder generar ese tono. De eutonía hablo, no hablo de nada. Realmente son niños que se desarman. Nosotros en el consultorio decimos, se desarman. Vos los llevas a la camilla y quedan pegados como que si tuvieran flacidez y tuvieran un síndrome que afecta al sistema nervioso central y produce flacidez. Entonces, el pediatra, ¿qué empieza a buscar? Eso. Y busca y hacen resonancia y hacen estudio y no aparece nada, porque en realidad tiene que ver con la falta de experiencia del mundo exterior, ¿sí? Cuando nacemos nosotros tenemos un tono flexor característico, ¿sí? Y no por eso es patológico, es un tono flexor, por la postura, estamos en un lugar pequeño y esa es la postura que podemos adoptar para... Ahora, si eso permanece más allá de los 9 meses o las 38, 40 semanas esperables, permanece 3 meses más, es un montón, ¿sí? O produce una hipertonía en flexión o produce flacidez. ¿Me explico? Y esto son los niños que llegan hoy al consultorio sin ningún diagnóstico y que en realidad tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? De falta o de exceso. ¿Sí? Bien, continuemos. Dice, alteraciones en la regulación tónica, pacientes que oscilan entre la elevación del tono
¿sí? O tendencia a la hipertonía. Y acá les voy a dar un ejemplo, que no voy a buscar acá porque se van a sentir muy heridos. Pero vieron que cuando nosotros tenemos, piensen en su grupo de amigos más cercanos, vieron que siempre hay una persona que es más, como diría la propaganda, más pachorra, que va medio así, como que camina arrastrando los pies, y esa es su forma de andar por la vida, eso es tendencia a la hipotonía. Y siempre hay una persona, una amiga o un amigo, que como que está más erecto, más parado, como que va más al frente, digamos, en la vida. Y en realidad eso es un tono que tiene tendencia a la hipertonía, pero no por eso está mal. No, más allá de que si vayas al gimnasio te trabes más, no, si cargues más o no cargues más. En la vida real se ríen todos porque deben de tener, se están reconociendo entre ustedes. Ahí. Pero siempre, en la mayoría de los grupos, hay una persona que es como más hipotónica o con tendencia a la hipotonía, ¿sí? Que no tiene que ver con las características físicas de que si es delgado o tiene sobrepeso, no. Tiene que ver allá desde su forma. Y si lo pensamos un poquito más, ¿con qué tiene que ver eso? ¿A qué se deberá? A dos cosas. A cómo nos cargaron en la vida, en los primeros años de vida, cargaron de sostén y de contención, ¿sí? A eso tiene que ver por un lado, y por el otro lado tiene que ver a cuánta ansiedad, por eso está tan relacionado, ¿sí? Con lo que, con las emociones, a cómo nosotros transitamos la ansiedad. Vieron que vamos a los extremos, vieron que una persona que es muy ansiosa está todo el tiempo como activa y como que el tono, o sea, el ejemplo vivo que tienen acá, como que todo el tiempo está así, arriba, ¿sí? Y una persona que transita diferente la ansiedad, que la puede, no sé, descargar por otro lado, porque con más calma, o dice, no te pongas tan nervioso, es un examen nomás. Y la otra persona está así, pero ¿cómo que un examen? ¿Qué te tomaron? ¿Qué te va? ¿Sí? Entonces, esas dos cosas, tanto como nos cargaron quiere decir cómo nos contuvieron, cómo el otro nos contuvo y nos sostuvo, esos primeros momentos de ese primer año de vida, en realidad son los primeros 3, pero el primer año es fundamental, porque en los otros ya hay, si tenemos papás que son muy ansiosos y que el niño ya empezó a caminar, yo siempre cuento, Lelu ya está recansada de escuchar, pero que una vez llegó al consultorio un niño que tenía el tono tan elevado, llegó con una carpeta así, los papás muy con una situación económica muy buena, habían hecho de todo porque el nene tenía el tono recontra elevado, se trababa sus piernas, o sea, como que se le enredaban las piernas y se caía. Vos lo veías y realmente parecía que tenía una lesión neurológica, nene. Llegaba a ser una rigidez lo que tenía. Bueno, llegan con una carpeta así, porque no todo eso de frío hay que leerlo, hay que estudiarlo, todo. Bueno, pero ningún diagnóstico de nada. Como cada vez hay más síndromes que no tienen nombre, en ese momento ellos estaban esperando un estudio genético para ver si no tenía algún síndrome de los síndromes raros, que no hay tanto, Habían mandado la muestra de Estados Unidos, no sé a dónde, bueno. Bueno, empiezo yo a hacer la ficha, la anamnesis con ellos, todo. Yo más o menos me lleva 4 sesiones a hablar con los padres. El nene era un nene de 5 años, nada podía hacer, pobrecito, porque realmente todo se trababa él, con la coordinación, todo. Quería agarrar algo y era una rigidez así. Bueno, la primera sesión va solo con la madre tampoco daba indicio de nada, como que una mamá súper... La segunda sesión yo le pido que venga el papá. Cuando llega el papá, chicos,
la persona más ansiosa que vi en mi vida. No saben, aparte, cómo le hablaba al nene, que pues, obviamente que para ellos era lo más normal, pero el nene iba a no toques eso, no hagas eso. Claro, el nene estaba en una tensión permanente que se había hecho algo tan normal, en la casa era, así se vivía, ¿sí? El hombre no se podía quedar quieto y no hablaba, estaba todo el tiempo moviéndose y empezó a moverse en el consultorio, venía, me hablaba, yo le quería preguntar algo y parecía que yo lo tenía que seguir a él. No, yo la tercera sesión dije, no, acá no hay nada. Vieron cuando se le pone así, si ya le habían hecho una carpeta así, tenía que ser mucha mala suerte que tenga un síndrome genético de los raros. Yo decía, no, esto es realmente, fue la única vez que vi algo tan exagerado desde los vincular, pero ellos esperaban algo biológico, que alguien le diga, se llama así este síndrome, esta, ta, ta, ta. Lo que pasa es que el nene llegó con 5 años, había pasado muchísimo tiempo. Claro, cuando yo hago el informe al neurólogo, lo mando al neurólogo, así como que le hago mi cara. Yo me imagino que cuando yo no es que se me rió, sino que se me recontra rió diciendo, esta pelotuda del interior que viene a decir que hay algo psicológico, que... Bueno, nada. Vuelve el nene, empezamos a trabajar la coordinación, algo, mientras tanto esperábamos esto. Claro, cuando llega el estudio que le habían hecho este genético, donde descartaban absolutamente cualquier patología desde lo biológico, digamos, vuelve el neurólogo, en ese momento solamente nos mandábamos mail, y empezamos a ver lo psicológico, y el niño terminó, ¿sí? Siendo atendido por psicólogo, psiquiatra, y trabajábamos desde la kinesiología el tema de la coordinación, de la precisión, todo, pero hasta dónde, ¿sí? Yo lo cuento con gracia porque estamos acá con ustedes, y no hay gente de acá tampoco, ni nada, pero... y ustedes ya son casi profesionales, pero hasta dónde llega, ¿sí? Lo emocional y lo psicológico, que uno como kinesiólogo por ahí no lo ve. Yo porque estudié con niños y todo, pero yo pienso, a muchos adultos le debe pasar lo mismo. Al no poder controlarse tanto, son esas cervicalgias repetidas y repetidas y que llegan siempre al consultorio. Fantástico, son el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque lo pasamos la hora social, todo, pero ¿cuánto habrá de eso en los adultos también? En el niño es mucho más fácil detectarlo, ¿sí? Porque al niño enseguida le empiezan a hacer todo esto y no entra en nada, bueno, buscamos por otro lado. Pero siempre primero hay que descartar todo lo biológico, chicos. Y más hoy en día, y en los años que ustedes van a empezar a trabajar dentro de 2 o 3 años, que cada vez hay más síndromes que no tienen, yo digo, no tienen nombre y apellido, pero que no tienen clasificación y que empiezan a aparecer, ¿sí? Y que se hacen genético y se ve que, no sé, una patita del cromosoma tanto está afectada, ¿sí? Pero capaz que uno no sé, en la India hay otro caso, ¿sí? Pero una vez que se descarta todo lo biológico, no nos queda otra que ir por lo emocional, ¿sí? Este niño quedó con secuelas, que parecen secuelas neurológicas, y en realidad nada que ver tienen con eso. Sumado, que fue lo que más me hizo dudar a mí, que en el primer año de vida el papá había quedado sin trabajo y la mamá trabajaba, ¿sí? Todo el día, y era el papá el que se hacía cargo de este niño. Porque si no es muy difícil, tiene que haber pasado algo en el primer año de vida que marque tanto a ese niño. Pero el tono y las emociones repercuten tanto en el tono que pasa a ser una patología, ¿sí? Algo que nunca lo vimos así. O sea, yo cuando estudié, que también estudié acá, nunca nadie me planteó una situación así. ¿Sí? Y yo me imagino que en su cabeza deben de estar diciendo, esta más exagerada que va a pasar, pero pasa, ¿sí? Entonces, hablamos de tendencia a la hipertonía o tendencia a la hipotonía. Eso dentro de lo que el niño va haciendo durante todo el día. Pero si el niño
llega la tendencia a la hipertonía y nadie baja, que ¿quién puede bajar esa tendencia a la hipertonía? Dijimos hoy. Hace ese llamado, ese otro que está vinculado, ¿sí? O figura de apego que tiene ese niño. Y este niño llama y queda en esa tendencia a la hipertonía, queda con hipertonía, llama y nadie responde, queda ahí. Llama y el que responde no decodifica bien ese mensaje, queda ahí, y queda ahí, y mañana pasa lo mismo, y queda ahí. Y cuando baja, baja como 2 escalones, pero todavía no llegó al piso, ¿sí? Siempre queda la hipertonía. Y son estos, de que yo digo que en los grupos siempre hay alguien que está un poco más hipertónico, más parado de pecho así abierto y elevado, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en ese caso, Ay, no sé quién. Ahora vuelvo. ¿Cómo lo manejás o cómo se toma el padre que vos, por así decirlo, le echen la culpa? No. Yo se lo exagero a ustedes, pero uno nunca, lo que siempre tiene, cuando uno trabaja con niños, una vez, porque siempre somos las madres, igual. Cuando uno trabaja con niños, tiene que ser muy cuidadoso, yo se los cuento a ustedes así, pero porque lo traigo como ejemplo, pero tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y la forma en lo que dice cuando uno es muy gestual como yo, porque yo te puedo decir, ay no, papá, no lo retes así, o papá, es un nene, o decirle, papá, es un nene, entonces yo te estoy diciendo una cosa, pero con mi gesto te estoy diciendo eso. O sea, y ahí hace sentir la culpa, ¿me entendés? Uno tiene que ser muy cuidadoso, y también cuando uno trabaja con niños, se forma este equipo. Hay cuestiones que a mí se me escapan. Hay cuestiones que con los años, casi 15, 16 años que trabajo con niños, he aprendido mucho desde las psicólogas que te dicen. ¿Qué es lo que sucede? El niño hace terapia, los padres hacen terapia, pero la terapia no deja de ser un juego o algo que después repercute en el movimiento del niño en nuestro consultorio. Entonces, muchas veces te toca hacer lo que la psicóloga te dice, sumado a lo que vos querés hacer, ¿sí? Pero nunca se habla de culpa, son formas de crianzas diferentes, ¿sí? Y se va bajando mientras el padre, imagínate este papá, si manejaba esa ansiedad, siempre estaba a la defensiva. Se va buscando la forma de entrar, ¿sí?, en ese ecosistema, ¿bien?, para poder ir modificando, porque si no nosotros modificamos dentro del consultorio, pero siempre vuelve a ese ecosistema de la familia y siempre va a ser igual. Entonces se plantea. Después nosotros tenemos una unidad. Esta es mi forma de trabajo. Para mí, yo me casé con esta forma de trabajo. Seguramente el día de mañana ustedes van a tener, como les va a pasar en traumato, en todo, un montón de especialidades, o dentro, como van a ver, no sé, de BOBAT, de CABAT, bueno, ustedes van a elegir desde dónde trabajar. ¿Sí? Entonces, yo siempre hablo con mucho respeto con los padres, hago reuniones en donde los niños no están, hago reuniones que sea solo con la mamá, solo con el papá, si hay psicólogos, acá hay psicólogos y psiquiatras, si ellos están, también estás presente en esas reuniones, ¿sí? Yo elegí trabajar así, pero hay mucho, pero nunca, porque tampoco el padre lo hace porque el padre le quiere hacer un mal al niño, ¿sí? Hay que ver la historia que tenía el padre, no viene al caso acá, pero también era una historia muy heavy para poder estar a ese grado de defensa ante la vida, ¿sí? Pero bueno, se trabaja desde esa manera, se empiezan a dar herramientas a los padres para que trabajen con el sujeto, ¿sí? Y sería el niño en este caso, pero nunca hablando desde la culpa. O sea que es muy difícil cuando los padres, ellos tienen que hacer, lo que hablábamos al principio de la cátedra, ellos tienen que hacer un duelo también, porque cuando vos ya tenés un niño de 5 años, que además vos ya estás seguro que tiene una patología y que ningún médico se la encuentra, ¿sí? Como papá vos estás seguro que lo que le pasa
va a caer de arriba, o sea, no tiene que ver con eso, ¿me entendés? Y cuando llega esa noticia que no, que está descartado todo, que lo último que te pueden hacer es un estudio genético, y no hay nada, ahí se empiezan a mover muchísimas fichas dentro de la familia, ¿sí? Pero siempre hay que tratar sin culpa. Por más que uno lo piense, es culpa del padre, pero no. Si vos te parás desde que alguien es el culpable, es muy difícil. Porque vos imagínate, yo siempre lo pienso cuando llegan los síndromes. Hay síndromes, después lo vamos a ir viendo, pero hay síndromes que tienen que ver o que son a causa, la etiología es por un gen que aporta la madre o un gen que aporta el padre. Y a eso el genetista se lo dice. Imagínate la culpa que ya cargan con eso, ¿me entendés? Entonces, ahí también, porque bueno, podés estar sabiendo qué está listo, queda el diagnóstico ahí, bueno, se ve, van a psicólogos los padres, lo manejan los padres, porque aparte, no sé si ustedes tienen o conocen a alguien, pero la mayoría de las veces los niños con discapacidad, los padres se terminan separando. La mayoría de las veces, o sea, de 10 casos, 9 los padres se separan. ¿Sí? Entonces, agregarle a ese sujeto que es el que vamos a atender nosotros al niño, agregarle, ¿sí? Esa carga los padres se separaron porque han nacido con discapacidad. ¿Sí? Es un montón, entonces desde la culpa nunca, porque desde la culpa ya está, o sea, no hay que hacer un duelo para poder arrancar, porque de la culpa siempre nos paramos ahí, no hay avance, ¿sí? Pero pasa siempre, no sé ya si hay alguien que, no se estaba hablando, ¿quedó claro, Tahualpa? Uno lo maneja, uno lo sabe, pero siempre hay que buscar, y si nosotros no sabemos cómo, bueno, buscar a otro profesional que nos asesore a nosotros y que asesore a esos padres también. Bien, continuamos. Debido a la relación tan estrecha que existe entre tono y afectividad, sí, o esto de las emociones, si podemos actuar sobre el tono, también podremos actuar indirectamente sobre la afectividad. De aquí la utilidad de las técnicas de relajación y reeducación psicomotriz, ¿sí? Obvio, y ni hablar en una cosa que nos pasa a nosotros nomás, con la contractura nuestra que nos pone re mal, porque tenemos un dolor que si nosotros logramos relajarnos, hacer un ejercicio de respiración y todo, hasta la cara nos cambia, ¿sí? Porque a veces, ¿qué te pasa que tenés esa cara? ¿Qué te duele? Básico antes de que haya inflamación, el dolor de muela. Yo siempre digo, la gente que va por la vida con dolor de muela, si uno es observador, vos vas así, sabés quiénes son, porque les modifica la cara del dolor, ¿sí? Tiene que ver con esto también, lo que cambia es el tono. Es el tono. Bien. La presencia de alteraciones en la regulación tónica que coartan la libertad de hacer con el cuerpo, que es lo que yo decía. Por ejemplo, acá tenemos dos niños, un niño que sí tiene una patología, una encefalopatía crónica no evolutiva, que ¿qué pasa? El movimiento está coartado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tono no es libre, por la rigidez que tiene, ¿sí? Desde la neurofisiología ustedes saben que hay hipertonía, rigidez, hipotonía y flacidez, ¿sí? Es como se clasifica desde la neurofisiología cualquier lesión del tono, ¿sí? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que coarta el movimiento, dificulta que ese movimiento sea un movimiento libre, ¿bien? El niño, por más que quiera, que desee tocar el instrumento, al tener la mano en garra propia de la lesión del sistema nervioso con rigidez, es muy difícil. Para tocarlo va a tocar así, ¿sí? Excepto que haya alguien que empiece a abrir, ¿sí? Ese pulgar y lo lleve así, pero tampoco, porque cuando él quiera, haga el contacto, se va a activar el reflejo de prensión y otra vez va a ir, ¿sí? Sí o sí, la lesión del tono impide un movimiento libre. Bien. Ahí estaba que les decía hoy, lo del porteo, es la primera foto del bebé ahí con verde.
Dice, cada cuerpo y su funcionalidad nos remite a historias particulares y vinculares del sujeto. Así las diversas perdón, resoluciones tónicas estarían ligadas a los tempranos registros corporales, que es lo que yo les decía hoy, tiene que ver con cómo nos sostuvieron los primeros años de vida. Tenemos el porteo, que es muy común, además esto ahora está de moda y tienen todas estas cuestiones, yo digo de moda, es como que hay más influencers que llevan la bandera, pero en realidad tiene que ver, yo cuando estuve con Castillo Morales, él nos mostraba mujeres que estaban aborígenes, que ya los tenían así a sus niños, ¿sí? Pero no los tenían 24 horas, 24/7, digamos, las 24 horas y todavía después todos los días. No, era para, por ejemplo, lavar la ropa, ¿sí? Y tiene un montón de beneficios. Lo que está mal es cuando, o sea, los extremos, o todo el día o nada, eso es lo que estaría mal. Es como otra gran problema que hay en la infancia, que es el andador. Nosotros como kinesiólogos no podemos decir que está bien el andador, poner a los niños en un andador. Ahora, viene una mamá a tu consultorio y te dice, mira, yo lo tengo a, no sé, a Juancito, 3 nenes más, todos seguidos, tengo 40 minutos para cocinar, darles de comer, y me tengo que ir a trabajar. Los otros nenes, celular, y a él lo pongo en el andador. Y bueno, si lo pones esos 45 minutos, te es útil a vos, pero esos 45 minutos, que en realidad son 30 minutos que cocina y después los otros van a comer 15 minutos. Y bueno, yo como kinesióloga tengo que ser flexible. Yo sé que está mal, sí, está mal que lo tengas todo el día. ¿Por qué? Porque la cadera, el niño empieza a caminar, nadie camina sentado, la cadera está en una posición de sentada, y las puntitas del pie y todo. Pero si vos lo pones todos los días media hora, no va a adquirir esas posturas viciosas, ¿sí? Ahora, si vos me decís, se levanta, yo no lo aguanto, lo tengo que poner en el andador porque se quiere mover todo el día y yo mientras estoy trabajando lo saco a las 12:15 para que coma, lo siento en la sillita, come y otra vez va al andador, después se duerme la siesta, se despierta. Claro, no. El nene está 12 horas despierto y de las 12 horas, 8 está en el andador, y ahí sí, no, ahí te tengo que decir, eso no lo negocio, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, si vos tenés que ponerlo, lo querés llevar o porque te gusta o porque estás de acuerdo con eso, 1 hora, 2 horas al día, no sé, salís a caminar y en vez de ir empujando un cochecito, lo llevás al nene con vos, bueno, el niño se pierde toda la vivencia de que le dé el viento en la cara, de que vea cómo se muevan las hojas, todas esas cosas, y bueno, se lo pierde, pero es 1 hora al día, ¿sí? Puedo cederlo, ¿me entienden? Todo hay que ir buscando lo más difícil en la vida, que es el equilibrio, ¿sí? El segundo niño, bueno, una libertad terrible, como que sería lo ideal, que esté comiendo, lo dejen ensuciarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tono, o sea, su tono va a recibir además, como ascenso-percepción, todas esas cuestiones. Y el tercero, que dice que está ligado a los registros corporales tempranos, es la típica de hoy en día, hasta le dan la teta a los nenes con el celular así, el niño colgado acá y viendo en el Instagram o quién escribió, ¿sí? ¿Qué registro tiene este último? Una nena, creo que es una nena de esa mamá. O sea, la mamá no tiene registro de esa niña en ese momento que tomaron la foto. Yo no me puedo quedar con eso solo, yo se lo traigo como ejemplo. Si esa niña llega a mi consultorio, yo le voy a preguntar, mami, ¿cómo es un día tuyo con Juliana? No sé, un nombre. Y ella me va a decir, no, yo todo el día estoy, porque trabajo con el celular. Y sí, esa recorte que hay ahí son las 24 horas de que la niña está con su mamá, ¿sí? O 12 que esté despierta. ¿Bien? Vamos, Lili. Un videito que no sé si lo vamos a poder mirar porque... Ah, sí.
Atención en clase y tono muscular. La Acá conmigo. psicomotricidad en la educación. Sí, capaz. Hay gran diferencia entre un nuevo enfoque en el aprendizaje no basado en la adquisición del conocimiento solo por la memoria y la inteligencia, sino desde las bases del cuerpo en movimiento, desde la psicomotricidad. La atención implica un proceso cognitivo donde se ven involucrados diferencia entre un nuevo enfoque en el aprendizaje no basado en la adquisición del conocimiento solo por la memoria y la inteligencia, sino desde las bases del cuerpo en movimiento, desde la Paciente a la hipertensión, ¿sí? psicomotricidad. La atención implica un proceso cognitivo donde se ven involucrados la disponibilidad perceptiva y emocional ahí, en un ¿verdad? marco de flexibilidad. En eso nomás ya se pueden dar cuenta. Es un ojo observador que viene muy mimado de 16 años. Les pido mucho, pero ahí a ver, se miente la hipertensión. Ya con las manos, cuando él agarra la pelotita, perdón de lo que dice, pero para que ustedes vean, ya la agarra diferente, ¿sí? La agarra Donde como se ven con la mano. involucrados la disponibilidad perceptiva y emocional en un marco de flexibilidad tónica postural. En edades tempranas, el niño tiene dificultad para centrar la atención por falta de madurez en el sistema nervioso, dado que la atención interviene en procesos tanto posturales como sensoriales y afectivo-emocionales. La relajación muscular como una actividad común en la currícula del docente de preescolar permite al niño, a través del cuerpo, vivir una experiencia diferente. Podríamos hacer un La reconocimiento. maestra, al sostener una relación, favorece transitar del cuerpo en tensión al cuerpo relajado, debido a una satisfacción, facilitando las percepciones, la imaginación, la atención y la utilización de la inteligencia. Si el profesional docente de preescolar implementa estrategias psicomotoras, como son el manejo del tono muscular en tensión, satisfacción, relajación, se favorece por medio de la atención una disponibilidad cognitiva que facilita el aprendizaje, la inteligencia y la socialización. Porque gracias al celular, La psicomotricidad, con el logro del tono, del espacio, el tiempo, ritmo, respiración, relajación, equilibrio, lateralidad, praxias finas, gruesas, trabaja con el esquema corporal. Desde la imagen del cuerpo, la psicomotricidad contribuye implicando estructuras sensoriales, motrices, intelectuales y emocionales. Sabiendo que el niño no es solo memoria e inteligencia, sino un ser en potencia, se puede considerar a la psicomotricidad la profesión del futuro. Van a futuro. poder hacer una observación, no sé, ustedes van a escribir, no sé, de una manera completamente diferente a cuando escuchen, ¿sí? Porque realmente cuando ustedes observan algo sin el audio, ¿sí? Están evaluando u observando lo que es propiamente muscular, ¿sí? Del tono, del vínculo, de lo que sea. Sea una persona sola, bueno, yo recibo muchos directos de niños con adultos interactuando, ¿sí? Pero úsenlo porque eso es una recontra buena herramienta para todos los profesionales que trabajamos. Porque nos llenan de video y está bueno, pero sin el audio. Después lo escuchan con el audio. Bueno, me parece que esta ya está la próxima vez que visiten el aula virtual, ¿no? Bien, no se olviden de visitar el aula virtual porque ahí van a estar todos los cambios y porque vamos a subir la patología. ¿Sí? Bien, ¿consultas? ¿Nada? ¿Quedó claro? El tono visto desde la psicomotricidad. El trabajo que ustedes van a tener como kinesiólogo es poder unificar la neurofisiología con la psicomotricidad, ¿sí? Con su consultorio van a tener que unificar esto, trabajando con niños, con adolescentes, con adultos.
¿Hasta qué medida de esta? 5, 6, 7. No me acuerdo la 8. ¿No? No me acuerdo. Me parece que hasta, no me acuerdo si hasta la 8 o hasta la... Hasta la 7. Porque queda un tema de la... Porque la 4 no entra, pero quedó el tema corporal que se tomamos. Eso parece me... Parece que es 6. Así es el trabajo. Porque me acuerdo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 9, 10 y 11, el tercero le hacen un trabajo, ¿no? Voy a mirar acá porque ya paso la tele. Consulto porque no me acuerdo, ¿no? Que no sé en esta comisión tenían que dar el presente acá. ¿Sí? Ah.